Hola amigos, bienvenidos al canal. Bueno, ahora estoy probando un nuevo compañero, la nueva Ford Maverick, que regresa con fuerza y renace en una pickup, porque si recordamos, este producto no es del todo nuevo, que digamos. Marca sus inicios en los 70 como un vehículo deportivo y ahora miren, una pickup con el ADN de raza fuerte de Ford y que además viene a ser la pickup de entrada para la familia pues de Ford, donde ya conocemos la Ranger, la Raptor, la F-150. Esta es la versión Lariat, la más equipada que nos ha prestado Ford y es la que vamos a probar. Para tener una idea exacta de dónde se encuentra esta Maverick, es más pequeña que una Ranger, igual que una Explorer. Sí, es una pickup diferente y se maneja diferente. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estamos frente a un motor EcoBoost que entrega 249 caballos, casi 250 y 380 Nm de torque, 400. Vaya que tiene fuerza, con una transmisión automática de 8 velocidades. Ford ha configurado dos versiones. Esta de aquí es la All-Wheel Drive con este paquete FX4 Off-Road. Entonces quédate conmigo para darte todo el detalle, capacidad de arrastre, capacidad de carga y por supuesto mi opinión. Entonces empezamos esta reseña. Comentando que tenemos que parar la reseña y eso es porque no se han suscrito, chicos, al canal de YouTube. Yo creo que ya es momento para que lo hagan, activen la campana de notificaciones. Recuerden que insistimos mucho en esto porque esta es la forma como YouTube les va a avisar cuando salga una nueva reseña y ustedes estén enterados y no se pierdan de ninguna novedad del mundo motor. Esta pickup, que se lanzó a nivel regional en el 2021, llega procedente de México para los mercados de la región y está construida sobre la misma plataforma de Ford Escape y Ford Bronco. Y fíjense, pasó a tener este nombre de Maverick porque se deriva de la palabra rebelde relacionada con los animales salvajes. Maverick rompe con los prejuicios que se pueden tener sobre un vehículo en este segmento y esto vamos a analizarlo. La primera impresión que causa, qué baja y larga es. ¿Ustedes qué piensan? Si entramos en detalle, algunos de sus competidores, como por ejemplo una Ram 1000, una Renault Duster Oryx, son más altas, al menos a simple vista eso se ve. En líneas generales, Maverick es más cuadrada, de ángulos rectos. Ahora, por el frente tiene un diseño muy personal. Lo primero que sorprende es la moldura que atraviesa toda la parrilla con una barra transversal cromada. Es grande y se mete dentro de las ópticas, que le da una sensación de robustez e imponente, aunque quizás por algunos le cueste acostumbrarse, pero es como el signo de identidad de Maverick. Por cierto, las luces son diurnas de circulación, también con tecnología LED, algo propio solo de esta versión tope de gama, y los faros tienen como que esta forma de C. En la parte baja, los paragolpes son en plástico negro y se destacan dos generosos y corpulentos ganchos de remolque en los extremos. La sensación es que todo queda muy cerca al piso. Por los laterales, la vista de perfil es rectangular con ángulos y líneas rectas y bordes en negro tanto en la parte baja como en la parte superior, al lado de las ventanas. Viene con un protector de superficie, ¿no? Después todo es color de la carrocería. Además vemos un emblema que es una identificación que estamos en la versión Lariat, que es la más equipada, y este sticker FX4 que señala que esta Maverick tiene prestaciones off-road intermedias, pero no tan extremas como las de una Raptor, y los neumáticos son aros de aleación de 17 pulgadas. Sobre las dimensiones, esta pickup tiene de largo 5,72 m, de ancho tiene casi 2 metros, de alto 1,70 m, la distancia entre ejes es de 3 metros y el despeje libre al suelo es de 218 milímetros. Y tratándose de una pickup, algo muy importante son las dimensiones de la caja de carga.
Fíjense, de largo tiene 1382 milímetros, de ancho tiene 1354 milímetros y el alto es de 516 milímetros. Por la parte trasera continúan las líneas rectas, resaltando claro un diseño robusto, con las luces bien en los costados. Además cuenta con molduras de protección en los bordes superiores de los lados de la caja y la puerta trasera. Además, unos ganchos para sujeción de carga interior, el emblema ABWD que señala que es una versión all-wheel drive y el nombre de Maverick, y una cerradura en el portón de la caja de carga. Y una de las cosas muy importantes y que sí o sí tenemos que analizar es la tolva. Vamos a verla. Empecemos por este portón, esta puerta que sí debo decir que es bastante pesada. ¡Wow! Esto es lo que tenemos. En la capacidad de carga son 613 kilogramos. No es de las más grandes de la categoría, de por sí es bastante chica, pero la capacidad de arrastre es de 1814 kilos, ¿no? Casi 2 toneladas, ¿no? Entonces no está nada mal. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Recordando, por supuesto, que estamos hablando de una pickup subcompacta, ¿no? De las pickups chicas. Nosotros tampoco podemos esperar grandes capacidades. Bien, entonces esto es lo que tenemos. Empecemos con el material. A mí me gusta bastante, que es resistente, se nota que es de buena calidad, de fácil mantenimiento. Ganchos lo vamos a encontrar por todo el interior, hasta 8 ganchos aproximadamente, y a los lados como estos pequeños compartimientos que ahora los vamos a abrir a ambos lados, la verdad, como para organizar las cosas que queramos llevar. Además, adicionalmente, de acuerdo a la necesidad y la utilidad que cada quien le va a dar, puede adquirir un paquete de accesorios adicionales también, y quedaría bastante cool. Y una de las cosas que me gusta de esta Ford Maverick es que no solo tienes el ingreso sin llave, sino es que tú puedes programarlo, configurarlo aquí como una especie de códigos, y sin tener la llave te puedes olvidarla. Te acuerdas de la numeración y listo. Miren, vamos a hacerlo. En nuestro caso 17317. Y listo, ya está, vamos. Sí, este es el interior del Ford Maverick, que me recuerda de cierta manera al interior de la Ford Bronco, y me refiero, miren, a este frente, ¿no? Tiene algunos rasgos que sí tienen mucha similitud. Miren los materiales, los tratamientos. Y algo que tengo que rescatar mucho de Ford es que no tiene un diseño predecible con este modelo, no es algo que tú, más de lo que ya esperas encontrar en los modelos actuales. Rompe con lo establecido, rompe con los esquemas. A mí me gusta mucho esta propuesta, que veo materiales, texturas y tratamientos de buena calidad. Sí, es cierto que vamos a encontrar algunos plásticos rígidos, pero no son de mala calidad, y todo está pues muy bien organizado. Vamos a encontrar compartimientos por todos lados. Miren esta consola central que está en la parte baja, que a mí me parece que está bastante bien, así no está muy visible, y infinidad de compartimientos. Miren, aquí hay un espacio, por aquí tenemos otro, miren, para poner el celular, por acá podemos poner otras cosas, objetos, lentes. Miren, se han lucido aquí los de Ford totalmente. Aquí también podemos poner una llave al centro donde está la pantalla de infoentretenimiento, y claro, no pierde la parte de confort y tecnología, porque acá están todos los controles en el centro, miren. Y claro, un apoyabrazos central con un interesante espacio. Por aquí podemos guardar sí algunas cosas, está bastante aceptable, y la armonía que guarda en cuanto a los materiales, ¿no? Este es cuero sintético, tiene pespuntes también en el mismo tono, que se ve bien, se siente bien. Ahora mismo, miren estos detalles que marcan la diferencia, ¿no? En las puertas, estos gráficos, junto a los controles, que todo es eléctrico para abrir las puertas. Y claro, todo esto, igual, esta misma línea en el panel, ¿no? En todo este panel del frente, también marrón. Pues aquí te sientes como si estuvieras en una SUV, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el apartado de manejo, que la sensación también es muy buena. Bueno, entonces vamos a encenderla. El Start Stop lo encontramos en la parte baja,
Bueno, aquí tenemos una pantalla digital de 6,5 pulgadas que tiene toda la información del vehículo. Bueno, es simple, pero lo interesante es que tiene toda la información de esta pickup y el volante, que también es revestido en este cuero sintético, con los mandos para interactuar con el sistema de infoentretenimiento, el control crucero. Hasta este punto tengo que mencionar que la pantalla es de 8 pulgadas, sí, de hecho es táctil. Tiene este sistema de infoentretenimiento que es propio de Ford, ¿no? Que es el SYNC 2,5. De hecho, yo me hubiera esperado que fuera uno más actualizado. De hecho, no va mal, tiene conectividad con Android Auto, con CarPlay. Otra de las cosas que vamos a tener es la cámara de retroceso, que sí tenemos las líneas guías, pero siento que esta cámara sí se pudo mejorar, sobre todo de repente tiene una cámara delantera. De hecho, es una pickup, aunque no parece, que sobre todo el capote está bastante alto, entonces si tú eres bajito como yo, por ejemplo, vas a tener algunos inconvenientes, y una cámara delantera sobre todo ayudaría bastante y que se mejore un poco la resolución. Tenemos sí atajos, como no, para subir, bajar el volumen, para algunas funciones con la pantalla de infoentretenimiento. Después más abajo tenemos la climatización, que es dual. De hecho, el aire acondicionado, que tiene muy buen alcance hacia la segunda fila, también lo he notado. 2 puertos USB, uno con una entrada A, una entrada C. Y miren este detalle bastante curioso, miren, que yo lo voy a abrir y se abre como que la ventanita del centro, ¿no? Para tener un contacto con la tolva, con la parte de atrás, bastante curioso. Y aquí todos los accesos a la mano, todo al alcance, ¿no? El control de descenso, el auto hold. También podemos activar el control de tracción o desactivarlo también, siempre recomendar tenerlo activado. Y los modos de manejo, el arena, el resbaladizo, lodo, todo esto va a irse proyectando en el centro, ¿no? Con estas gráficas bastante interesantes. Después el volante, que es tanto regulable en altura como en profundidad. El asiento, por ejemplo el del piloto, se puede regular eléctricamente hasta 6 posiciones. Más cosas, iluminación LED por aquí, y a mi mano izquierda tenemos una perilla para regular la iluminación y un botón que es como un acceso para poder encender la luz de la tolva. Otra de las cosas que vi en la versión de México, pero que aquí no está, es un sunroof. Bueno, pero tampoco es que se deja extrañar. La segunda fila del Ford Maverick. Los materiales, tratamientos son los mismos que la primera fila, con este diseño bastante original, con espacios de hecho en todos lados. Y los asientos, ¿no? Igual que guardan esta armonía, ¿no? Estos marrones que a mí me gustan mucho con este cuero sintético. 3 apoyacabezas. Aquí tenemos un apoyabrazos central que no está nada mal. Los anclajes ISOFIX, los cinturones de 3 puntos. 2 puertos USB, que con los de delante ya serían 4, ¿no? Una entrada A y una entrada C. Lo que sí no encontramos es una salida de aire acondicionado. Es algo que he criticado yo en muchos vehículos modernos, pero en este caso de la Maverick no lo voy a criticar, porque acá hemos sido de 4 a 5 personas y el alcance ha sido muy bueno. Me voy a poner en el centro y sí vemos un túnel de transmisión ligeramente elevado. Es una all-wheel drive, pero tampoco es wow, muy pronunciado. Hasta aquí voy muy bien. Este apoyabrazo central no es tan rígido, ¿no? Quizás lo que podría incomodar aquí a la tercera persona es el túnel de transmisión en trayectos largos. En cuanto a las dimensiones, sí lo veo no tan generoso. Fíjense, yo mido unos 1,60, pero mi compañero Jorge, que mide unos 70, teniendo en cuenta su postura de manejo, sí está un poco justo, ¿no? Recordar que esta es una subcompacta, ¿no? No estamos hablando de las sub largas, ¿no? O de otros segmentos. Otros detalles es que acá tenemos como unas agarraderas, ganchos en ambos lados y estos compartimientos para poner revistas o papeles. En líneas generales, es un interior que te transmite rudeza con materiales que van a durar, de fácil mantenimiento, pero que no pierdan ese estilo propio, arriesgado, moderno, conectado, tecnológico, de fácil acceso, todo a la mano, con prestaciones, claro que sí, como las que ofrece una sub. Por todo esto, nosotros le damos una puntuación de 9. Muy buena, Ford. Bien,
Bien, ya estamos manejando esta Ford Maverick. Recordarles que esta es la versión más equipada con este motor EcoBoost ya conocido por Ford de 2 litros que entrega 249 caballos y 380 Nm de torque con una caja automática de 8 velocidades. Ahora estamos llevándola por carretera y una de las cosas que me ha llamado bastante la atención es cómo se mueve, la agilidad que llega a tener. Estamos hablando de que tiene aproximadamente 2 toneladas 300 y se lleva bastante bien, se incorpora a la carretera rápidamente, no tenemos inclinación del chasis, va bastante sólida. Ahora mismo la estoy llevando a 100 km/h dentro de lo permitido y no la tienes que revolucionar, no va forzada, va tranquilamente a los 1500, 2000 revoluciones, yendo a los 100 km/h. La verdad es que me gusta cómo va de suelto, y si en carretera va así, imagínense en ciudad, la verdad que es muy placentero llevarla. Otra de las cosas también, de hecho me ha gustado, es esta caja automática de 8 velocidades. De hecho, el cambio de marcha son más suaves y el paso de los cambios se realizan en el momento adecuado, teniendo una buena relación entre la caja y el motor. Ahora, otra de las cosas ya estando en carretera es que el sistema de insonorización también es bastante bueno. Igual a 100 km/h, solo ahí quizás podías encontrar un pequeño pero minucioso sonido del motor, pero que no es nada molesto. Una de las cosas que sí me ha sorprendido es que, a pesar de que el radio de giro de esta pickup es de casi 5 metros, manejarla por las calles estrechas y estacionarlas no ha sido un problema, y la dirección es asistida electrónicamente. Los frenos, los delanteros son de discos ventilados y los posteriores son de discos, tienen muy buena reacción tanto en ciudad, en carretera, hacen bastante bien su trabajo. Y en términos de aceleración, vamos a verlo, tiene buena reacción. Y otra de las cosas muy bonitas de estar en esta Maverick es que, como lo dije, es una pickup diferente, pues no se siente como que estuviéramos en una pickup, sino en una SUV. Se maneja como una SUV, se mueve como una SUV, tiene esa versatilidad que nos ofrece este tipo de vehículos, y además pues de todo lo que ya he mencionado en cuanto a confort, a tecnología, para andar de día a día en la ciudad está bastante bien. Además de que te entrega esos adicionales, ¿no? De poder usarla de manera recreativa, pues hacer viajes, llevarla por asfalto, hacerle sus kilómetros, y claro, también llevarla por caminos accidentados, trocha, por supuesto. Hemos hecho también algunos ejercicios en arena, en terrenos un poco más complicados aún todavía, y hemos utilizado para esto los modos de manejo. Tiene varias opciones, además que nos ha ayudado el Low, que está en el selector de cambios. De hecho nos da esa fuerza cuando estamos en bajas revoluciones, que sí ha trepado en este tipo de condiciones. Además que hay que resaltar mucho el trabajo de la suspensión, ¿no? Es una suspensión especial que Ford pone off-road, que es este paquete FX4, ¿no? Off-road, y pues ha ido con una suspensión bastante suave, pero bastante bien agarrada, ¿no? A este tipo de condiciones, bastante firme por este tipo de terrenos. Hemos pasado algo de lodo y vaya que sí lo he hecho bien. Y es que también tenemos que resaltar que son 380 de torque, entonces si hay algo que le sobra es la fuerza, de hecho, ¿no? Y la potencia también, ¿no? Que va bastante bien. Pero si ya hablamos ya de hacer off-road, ¿no? De este tipo de terrenos, hay que tener cuidado con esto por los ángulos de ataque. El ángulo de entrada es 21,6 y el ángulo de salida es 21,2. Entonces, por los ángulos
no es una camioneta para hacer off-road. La suspensión especial off-road que le pone este paquete Ford a Maverick no está nada mal, pero no la recomendaría para ese tipo de escenario. Lo suyo es un uso recreativo, de hecho, donde les va a ir bastante bien. Ya si necesitamos esa pick-up de trabajo ruda, que la queremos maltratar, de hecho, tenemos ya que pensar en segmentos donde encontramos, por ejemplo, una Toyota Hilux, una Mitsubishi L200, una Nissan NP300, entre otros. Y en cuanto al consumo, que es algo que nos interesa a muchos, esta Maverick nos ha rendido 17,8 litros cada 100 kilómetros. Debo de mencionar que le he exigido bastante aire acondicionado, le hemos acelerado, hemos estado por terrenos bastante complicados, bastante arena, en el desierto de Chilca para ser más exactos, y todo eso de hecho no ha contribuido a que tengamos los mejores consumos. Y en cuanto al manejo, la calificación que le vamos a dar a Maverick es de un 9. Claro, esto teniendo en cuenta que tengamos muy en claro el uso que le vamos a dar, llevarlo en ciudad, un uso recreativo, con buena performance, dinámicamente se mueve bastante bien y de hecho llega a sorprender. Y cuando lo llevas por terrenos accidentados, la verdad que no decepciona para nada y realmente saca todo ese ADN de raza fuerte de Ford. Y en temas de seguridad, como era de esperarse, en esta Maverick han incluido este paquete ya conocido por Ford del Copilot 360, pues donde encontramos, por ejemplo, ¿no?, un auto hold, un start stop, asistencia de precolisión de peatones y frenado automático de emergencia, ¿no?, entre otros. Además, ¿no?, de encontrar los frenos ABS, los CVT, control de tracción, de estabilidad, el asistente en pendientes, en descenso, entre otros equipamientos de seguridad activa y pasiva. Entonces, por todo lo mencionado, la puntuación que le estamos entregando a Maverick en este apartado no podría ser menos de un 9. Y finalmente el precio. Esta Ford Maverick tiene un costo de $36,490. Pero de hecho hay que tener en cuenta que Ford tiene otra configuración, que es la de entrada, que tiene el mismo motor, el mismo nivel de equipamiento de seguridad. Lo que cambia es que es tracción delantera. Entonces, si no necesitas la tracción all-wheel drive, esta puede ser una opción a menor costo. De hecho, acaba de salir un cuadro comparativo de las versiones que tiene esta Maverick. Pero si ya hablamos de los rivales, por ejemplo, una Hyundai Santa Cruz, Ram 1000, una Renault Orish, vamos a encontrar así una ligera diferencia en cuanto a los precios. Igual acá les saldrá el cuadro comparativo, que hay que destacar o resaltar en todo caso de esta Maverick es el motor, ¿no?, que es bastante impecable, la performance, la dinámica, llama mucho la atención porque no se siente para nada el peso que tiene. Bien amigos, llegamos a la parte final de esta reseña. Espero que les haya gustado. Si así va así, no se olviden de dejarme su manito arriba, y si no, bueno, también acepto la manito abajo. Y claro, como siempre recomiendo, suscríbanse al canal de YouTube y la insistencia de que activen la campana de notificaciones, porque así YouTube les avisa cuando salgan nuestras próximas reseñas. Bueno, cualquier consulta, duda, comentario, ya saben, aquí debajo en esta casilla. Recuerden que también ya hemos activado la opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios. De hecho, hemos cambiado algunos beneficios para mejor, claro, de ustedes. Y bueno, también está la asesoría, ¿no? By Giovanna Alvarado. Si alguien la necesita, bueno, escríbame y ahí les cuento un poco más de qué se trata. Bueno, ahora sí, también si gustan seguirme en mis redes sociales, por aquí van a aparecer, y las de Nitro. Bueno, un abrazo amigos. Ahora sí me agarró el tráfico, así que fin del trayecto. Chao.